Visita nuestra página web. Queremos ser bendición para tu vida. www.compendiolpln.yindo.com, donde encontrarás todas las predicaciones y mucho material que bendecirá tu vida. Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Que nuestro Dios les bendiga grandemente en su vida. Les saludamos con mucho amor y mucho gozo en el Señor desde Tel Aviv, Israel. Alabamos a nuestro Padre Celestial porque nos permite nuevamente estar delante de todos ustedes aquí en su programa llamados a gobernar. Gracias a Dios por esta bendición que nos permite en esta semana. También agradecemos a nuestros pastores, a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado por brindarnos esta bendición tan hermosa y tan importante en nuestra vida, de poder compartir las Sagradas Escrituras con todo el pueblo del Señor y con cada uno de ustedes. Amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, deseamos con todo nuestro corazón y estamos orando al Padre Celestial para que nuestro Dios continúe bendiciendo sus vidas, la iglesia que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes, en sus manos y sus familias, que el Señor les esté bendiciendo abundantemente a todos. Bien, mis amados hermanos, pues hoy vamos a continuar con nuestro tema, la dignidad en el Evangelio, y vamos a estudiar el punto número 3, que es andar como es digno del Espíritu Santo. Andar como dignos, vivir como el Espíritu Santo se merece, y hoy vamos a ver por qué. Así que ya hemos estudiado en los dos puntos anteriores que no solamente se trata de vivir como es digno de Dios, como Dios se merece, no solamente se trata de vivir como es digno del Señor Jesucristo o como Él se merece, sino que ahora vamos a aprender con la ayuda del Señor a vivir como el Espíritu Santo de Dios se merece. Aquí la palabra dignidad adquiere un sentido muy importante. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios a nuestro cuerpo, en su soberanía, en su amor y en su gracia, ha permitido que seamos templos del Espíritu Santo. Y esto, en cierto sentido, aumenta la dignidad en el hombre. En este caso, en el cristiano que ha sido lavado y comprado con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí la palabra dignidad, les repito, adquiere un sentido no diferente, sino que aumenta su sentido de privilegio para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. Es muy importante que consideremos todos estos textos, todas estas escrituras que vamos a compartir a continuación con todos ustedes y que usted pueda leerlos con todo detenimiento para que su vida sea bendecida y edificada para la gloria del Señor. ¿De dónde pues viene nuestra dignidad? Como ya hemos aprendido el significado de la palabra dignidad, andar apropiadamente delante de nuestro Dios. Hoy vamos a ver unos puntos muy importantes, puntos que quizás ya conocemos de alguna manera, pero vamos a darles su valor que tienen escrituralmente. Porque muchas veces, amados hermanos, lamentablemente leemos la Biblia de una manera tan sencilla, tan superficial, que no le damos su verdadero valor a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vamos a empezar con estos textos tan hermosos y tan importantes que deberían en nosotros provocar un agradecimiento de verdad, amados hermanos, continuo. Deberían provocar en nosotros una gratitud constante y una consagración debido a la importancia que requiere este estudio de las Sagradas Escrituras, y hoy vamos a ver por qué con la ayuda del Señor.
andar como es digno del Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con andar como es digno del Espíritu? ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué espera de mí el Espíritu Santo de Dios? Hay personas, amados hermanos, que lamentablemente se han desviado de la verdad de las Sagradas Escrituras y piensan que aún pueden darle órdenes a Dios. Piensan que le pueden dar órdenes al Espíritu Santo, y este es un grave error. Algunas personas tratan al Espíritu Santo como si él fuera un sirviente, y esto es lamentable, porque esto no es así, jamás ha sido así, no es así y nunca va a suceder eso. Por eso es muy importante que entendamos este tema que vamos a aprender con la ayuda del Señor. El Espíritu Santo espera unas actitudes de nosotros tan importantes que las vamos a ir considerando poco a poco en el transcurso y desarrollo de este programa con la ayuda del Señor. Vamos a compartir estos textos tan hermosos, les repito, para que veamos cómo es que nuestro buen Dios nos ha hecho andar como dignos, andar apropiadamente. Nos ha dado esa dignidad, ese privilegio de ser templos de su Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17, vamos a leerlo y quiero pedirle por favor su atención para cada palabra que con la ayuda del Señor vamos a estar resaltando para todos ustedes. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17. Escuche, amados hermanos, qué palabras tan importantes. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. De aquí se desprende, amados hermanos, el punto de vista divino en el cual Él tiene a sus hijos. No es un templo hecho de manos, es un lugar apropiado, preparado por Dios mismo, lavado y comprado con la sangre de Jesucristo y santificado por el Espíritu Santo de Dios, haciéndonos vivir, haciéndonos aptos para vivir apropiadamente delante de Dios como templos de su Espíritu Santo. Esto es muy importante. Escuche, mi amado hermano, quiero compartir con ustedes unas palabras tan importantes que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 2. Vamos a buscarlo con la ayuda del Señor. Juan capítulo 2. Y vamos a buscar el versículo 19. Esto es impresionante realmente, amados hermanos. Vamos a ver lo que el Señor Jesús dijo en estos versículos tocante al templo del Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesús está enseñando unas verdades tan hermosas y tan importantes que nosotros debemos comprender con la ayuda del Señor. Escuche lo que dijo el Señor. Juan capítulo 2 versículo 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto es algo muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo está dando por hecho, dejó asentado
puntualmente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mucho antes de que el apóstol Pablo o algún otro de los apóstoles del Cordero dieran esta enseñanza. Estos versículos nos hablan enfáticamente que él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora entendemos, amados hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses. Vamos a ir para allá con la ayuda del Señor. Colosenses, vamos a buscarlo. Y ahora vamos a entender lo que dijo el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1. Escuche qué palabras tan importantes nos dicen las Sagradas Escrituras. Versículo 19. Dice así la Escritura: por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Jesús, habitase toda plenitud. Toda la deidad del Padre eterno habitando en Jesucristo, en ese templo. Ahora vamos a ver el capítulo 2, versículo 9, palabras muy parecidas, y dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos esta verdad tan importante. Nuestro Señor Jesucristo enseñándonos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él habló siempre de su cuerpo. Nunca se refirió al templo de Jerusalén, sino que dice el escritor, el apóstol Juan, que el Señor Jesús dijo esas palabras refiriéndose a su cuerpo. Habló del templo, pero se refirió a su cuerpo. Y el apóstol Pablo nos dice que por ese motivo, en Jesús, en su cuerpo, habitó toda la plenitud de la deidad. Ahora entendemos estos versículos. Y ahora vamos volviendo al texto de 1 Corintios capítulo 3. Ahora entendemos por qué estas palabras tan severas, porque en realidad, amados hermanos, son palabras muy, muy comprometedoras, y se las quiero leer nuevamente. Si alguno destruyere el templo de Dios, aquí está dando por hecho de que nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo, es una morada, es una habitación del Espíritu Santo, y de allí se desprende nuestra dignidad, nuestro vivir apropiado como templo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero mencionarle 3 puntos importantísimos cuando nuestro Señor Jesús habló estas palabras que ya citamos en el Evangelio de Juan. Cheque usted, mi amado hermano, el Señor Jesús, esto de verdad, hermano, es impresionante y lo vamos a considerar. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que el templo de Dios puede ser destruido. Si alguno de ustedes tiene duda, lea su Biblia y vea que el templo de Dios, hablando físicamente, fue destruido en 3 ocasiones. Y esas 3 ocasiones fueron definitivas, a tal grado que hoy, en este tiempo actualmente, no hay templo en Jerusalén. Entonces, esta es una verdad importante. El templo de Dios, hablando físicamente, fue destruido en 3 ocasiones. Fue menospreciado, fue contaminado. No solo destruido, menospreciado y contaminado. Amados hermanos, esto es algo que nos debe de preocupar.
el Señor Jesús está enseñando claramente que el templo de Dios puede ser destruido. Y cuando el Señor Jesucristo se refirió al decirles, destruyan este templo, seguramente Él se refirió, como ya lo hemos leído, y digo esto, lo repito de esta manera, porque la gente no lo entendió. Es decir, no entendió que hablaba de su cuerpo. Entonces, ahora le comparto que cuando el Señor Jesús mencionó esto, no solamente se refería a su cuerpo, sino a algo que iba a acontecerle al templo de Jerusalén. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo. El templo de Jerusalén fue destruido totalmente por el general Tito. Entonces, cheque usted, se lo repito, mi amado hermano. El Señor Jesús enseñó que el templo de Dios puede ser destruido. Lea usted al profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. Vea todo lo que le sucedió al templo de Jerusalén. Como le dije, no solo destruido, sino también menospreciado y contaminado. Lea al profeta Isaías, lea al profeta Daniel. Lea el libro de Esdras y Nehemías para que vea las condiciones en que quedó el templo en los días de estos siervos de Dios. Entonces, sabiendo esto, el apóstol Pablo nos dice, si alguno destruyera el templo de Dios, ya no hablando de una construcción física, materiales, entonces el apóstol Pablo nos está enseñando a través de unas palabras tan severas algo que nosotros debemos de entender, mis amados hermanos. Debemos de temer delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo enseñó entonces que el templo de Dios puede ser destruido. Punto número 1. Punto número 2. El Señor Jesús enseñó que nuestro cuerpo verdaderamente es templo del Espíritu Santo. Es decir, aquí hay algo muy delicado. No solamente el Padre, no solamente el Hijo de Dios, no solamente el Espíritu Santo, es decir, hay evidencias escriturales de que esto es así. De aquí viene lo severo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dando testimonio de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y le repito, de ahí viene lo severo. Ahí está realmente el problema. El punto número 3, el templo de Dios puede ser levantado, restaurado o edificado. Estas tres cosas nos enseñó o nos enseña el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 2, en los versículos que ya leímos. Esto es muy importante. Se lo repito, que el templo de Dios puede ser destruido, que nuestro cuerpo verdaderamente es templo del Espíritu Santo, y el punto número 3, que el templo de Dios puede ser levantado, restaurado o edificado. Entonces, aquí, amados hermanos, en esta introducción vemos lo importante que es para nosotros temer a Dios y entender desde este momento lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros. Porque si esto está revelado en las Sagradas Escrituras, por decirlo de alguna manera en partes, andar como es digno de Dios, andar como es digno del Señor Jesús, andar como es digno del Espíritu Santo, si esto está enseñado en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entonces nosotros debemos de temer. Debemos de temer, amados hermanos. Dios no tiene problemas con destruir su propio templo. A lo mejor a usted esto le parezca ridículo, pero le vuelvo a repetir, si usted lee su Biblia, desde antes de que el Padre Celestial le fuera construido una casa, un templo, Él habitaba en carpas. Ahí tenemos el tabernáculo de reunión.
un lugar importante en Silo, antes de que el templo de Jerusalén del templo de Jerusalén fuera construido ahí. Él habitó en Silo, en carpas. Dios no tiene problema para destruir su templo cuando su gente, cuando su pueblo anda en rebelión o en rebeldía. Cuando anda practicando el pecado o anda en desobediencia, Dios no tiene problemas. Por eso le vuelvo a repetir, mi amado hermano, más adelante vamos a escuchar unas cosas muy tremendas. Por eso debemos de temer. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios santo, justo y verdadero. Y por eso esto que tenemos revelado en las Sagradas Escrituras, la dignidad, andar apropiadamente como es digno del Espíritu Santo. Esto está revelado en las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante que lo consideremos. Y de verdad, mis amados hermanos, créanme, es importante temer delante del Dios único, vivo y verdadero. Porque nuestro Dios no está jugando. Cheque usted la historia. Perdón que le repita esto, pero cheque usted la historia. Dios no tuvo problemas para destruir su templo o para permitir que su templo fuera destruido. Dios no tiene problemas con eso. Por eso es muy importante que entendamos este mensaje. Ahora, quiero compartir con usted una palabra impresionante, hermano. De verdad se lo digo, impresionante. En este texto, se lo repito, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Escuche esta palabra, la palabra destruir. ¿Cómo se destruye un templo de Dios? Escuche, mi amado hermano, por favor, escuche, ¿cómo destruimos un templo de Dios? Y obviamente hablando de nuestro cuerpo. Escuche, es una palabra griega que es impresionante, que es seiro. Y cheque usted lo que significa. Significa propiamente secarse. Esto es arruinarse por cualquier proceso. Significa arruinar. Escuche, hermano, esto es impresionante. Por influencias moralmente malas. Por vivir moralmente depravados. Corrompemos el templo, lo destruimos, nos extraviamos y quedamos contaminados. Todo esto es lo que encierra la palabra seiro, que significa destruir. ¿Cómo destruimos el templo de Dios? Porque andamos moralmente, escuche, moralmente extraviados. Es impresionante. Contaminamos este cuerpo cuando andamos moralmente mal. Lo arruinamos. Qué impresionante, hermanos. De verdad, esto para mí es impresionante. Si nosotros andamos moralmente mal, estamos destruyendo el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y quiero repetirle, por favor, mi amado hermano, las palabras. Secarse, arruinarse por cualquier proceso, arruinar por influencias moralmente dañinas, depravadas. Lo corrompemos, lo destruimos, nos extraviamos y quedamos contaminados. De esa manera
destruimos el templo de Dios. Qué palabras para mí, hermanos, impresionantes, que me hacen temblar delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? Hace unos momentos le mencionaba, Dios no tiene problemas con destruir cualquier templo, sea nuestro cuerpo o sea un templo físico, una nave, como tú le quieras llamar. Eso no importa. Dios no tiene problemas con eso. ¿Saben por qué? Porque Dios ya lo ha hecho o ya lo ha permitido. Entonces Dios no tiene problemas con eso. Hermano, pero es que vivimos en la gracia. Amados hermanos, lamentablemente se le ha dado a la gracia un mal uso. Lamentablemente. Vivir en la gracia de Dios no es licencia para pecar. Esa es una mentira. Por eso la ira de Dios se enciende contra esos templos, contra esos individuos, contra esas personas, contra esos cristianos, porque malbaratan la gracia de Dios. Es impresionante esto, mis amados hermanos. ¿Qué espera el Espíritu Santo de nosotros? Yo no sé si usted crea que el Espíritu Santo vive dentro de usted. Yo no sé si usted crea eso. A lo mejor usted se siente, como hemos aprendido, a lo mejor usted se siente tan indigno, se siente tan perverso, y tal vez usted exprese, es que yo no puedo creer que el Espíritu Santo viva en mí, no puedo creer eso. Amado hermano, aunque usted no lo crea, Dios lo da por hecho. Usted y yo, por la gracia de nuestro Dios y por la sangre preciosa de Jesucristo, fuimos constituidos templos, moradas de su Santo Espíritu para la gloria de su nombre. Dios lo da por un hecho. Ahora, vamos ahí mismo al capítulo 6 de 1 Corintios y vamos a buscar los versículos 19 y 20. Es impresionante, hermano. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Dónde está ese cuerpo? ¿Dónde está ese templo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, no es nuestro, y que no sois vuestros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Escucha lo que dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, por la sangre preciosa de Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bendito sea su nombre. Amados hermanos, ¿se dan ustedes cuenta cómo nos ve Dios? Usted tal vez pueda verse perverso por sus actos, por sus decisiones, por su caminar, por sus pensamientos, por su forma de ser. Pero aquí tenemos cómo nos ve Dios, porque ya fuimos comprados por precio, por la sangre bendita de Jesucristo nuestro Salvador. Es muy importante esto, amados hermanos. Yo cuando leo las Sagradas Escrituras y cuando leo que Dios le permitió a ejércitos extranjeros sitiar a la ciudad de Jerusalén y hacer desastres en el templo de Jerusalén, violar a las mujeres. Los profetas perdieron la visión, dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones.
quedaron extraviados de la verdad. Las mujeres piadosas cocieron en cazuelas como si fueran carne a sus hijos para comérselos. Leer Lamentaciones es impresionante. El altar del Señor, verlo destruido, ver derribados los muros del templo, las cosas santas siendo menospreciadas, profanadas. Por eso le repito, hermano, ya tenemos ejemplo de la historia. Lo que sucede que muchas veces nosotros no le damos el peso, el valor escritural de lo que estamos leyendo. No entendemos lo que leemos. Pero esto que le estoy repitiendo, hermano, ya Dios permitió que su templo fuera destruido en 3 ocasiones importantes, y que hasta la fecha no hay templo en Jerusalén. ¡Qué tremendo! A mí me impresionan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se califica. Fíjese bien, amado hermano, en el sentido para que nosotros lo entendamos, porque el Señor Jesús ya sabía, Él ya sabía. Pero cuando Él lo habló, entonces queda registrado y ahora nosotros aprendemos. Qué palabras tan impresionantes. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y vuelvo a repetir, ahora entendemos lo que el apóstol Pablo mencionó, que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora en nosotros habita el Espíritu Santo. Por eso es importante que entendamos esto, mis amados hermanos. Vivimos todos los días delante de un Dios santo, en el que Dios observa y conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestro sentar y nuestro levantar. ¿Cómo ignorar esta verdad absoluta de que Dios conoce nuestra vida? Dios conoce cómo estamos tratando este templo, hermanos. Dios conoce cómo tú estás tratando su templo. Si nosotros leemos, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 6, del versículo, escuche esto, del versículo 7 en adelante, hasta el versículo 20, si nosotros lo leemos, nos vamos a dar cuenta lo severo de las palabras con la que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos amonesta. Una vida de santidad, de consagración, de obediencia a la palabra de Dios. Muchas personas, muchos cristianos ya no quieren, dice, ya no ores en voz alta porque eso es religioso. Ya no lleves tu Biblia al templo porque eso es religión. Ya no se saluden como hermanos porque eso es religiosidad. Amados hermanos, puras mentiras. Por eso, amados hermanos, el templo de Dios lo corrompemos con nuestra moral. Destruimos el templo de Dios porque moralmente andamos mal delante de su presencia. Y si andamos mal moralmente, imagínese cómo andamos espiritualmente. Nada más imagínese. Por eso, lea usted 1 Corintios capítulo 6, como ya le mencioné, del versículo 7 hasta el versículo 20, léalo, para que vea lo severo
de lo que es andar moralmente mal. Ahora, mis amados hermanos, continuamos con la ayuda del Señor. Vamos a pasar a ese libro tan conocido y que lamentablemente para muchos ya perdió el significado de lo que es. Pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a repetir estos versículos. Con la ayuda del Señor, porque es muy importante. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver lo que nos dice aquí las Sagradas Escrituras. Cómo destruimos el templo de Dios. Aparte de la cita que ya le di de 1 de Corintios capítulo 6, versículo del 7 hasta el versículo 20. ¿Qué espera el Espíritu Santo de nosotros? ¿Qué espera Dios? ¿Qué cosas estamos ofreciendo en nuestro cuerpo? ¿Qué cosas estamos ofreciendo en nuestro altar? Tengamos cuidado, amados hermanos, porque puede ser que estemos ofreciendo fuego extraño en el altar del Señor. Debemos de tener mucho cuidado. Estos versículos que vamos a leer, todos los conocemos. Pero si estas cosas se están ofreciendo en el altar de su templo, que es su cuerpo, tenga usted cuidado, porque ya leímos que dice: si alguno de ustedes, dice el apóstol Pablo, si alguno de ustedes destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir a ese tal, a ese fulano, como quiera que se llame. Yo no sé si usted crea eso, amado hermano, pero yo le invito que usted crea lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer estos versículos que son importantísimos. Y créame, hermano, que con la ayuda del Señor, porque el tiempo no nos alcanza en esta ocasión, voy a compartir con ustedes cada uno de estos hechos morales perversos. Vamos a compartirlo, vamos a dedicarle un programa a cada obra de la carne, con la ayuda del Señor, para que entendamos que si esto estamos ofreciéndolo en nuestro cuerpo, créanme, amados hermanos, estamos en serios problemas delante del Dios único, vivo y santo. Escuche lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a empezar por aquí. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué significa esto? Que son visibles. Y si usted nota, por ningún lado menciona al diablo. Esto significa que el Espíritu Santo nos hace moralmente responsables por estos pecados que están enlistados desde el versículo 19. En ningún lado menciona al diablo, sino que nos hace moralmente y espiritualmente responsables delante del Dios Santo. No hay diablo aquí por ningún lado. Debemos de temer a Dios, hermanos. Por eso dice que son manifiestas las obras de la carne, es decir, que son visibles, se pueden ver. Imagínate, vuelvo a repetir, no lo vamos a desglosar porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero cheque usted: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínese lo severo. Usted es un templo
del Espíritu Santo. Su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, por lo tanto en usted hay un altar. Hay un lugar santísimo en usted. Y usted posiblemente esté ofreciendo todo esto en ese altar santo. ¿Qué está ofreciendo en ese altar santo? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones y herejías. Escuche, mi amado hermano, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sabe qué es esto, hermano? ¿Sabe qué es esto? Esto es una moral perversa. Cheque usted esto, hermano, amado hermano. Todo esto son perversiones morales. Y usted como templo, en su altar de su templo, usted está ofreciendo esto en ese altar santo. ¿Cree usted que Dios no tiene todo el derecho y la autoridad de destruir ese templo? ¿Cree usted que Dios no puede hacerlo? Esto, amado hermano, es duro, pero usted lo está leyendo en las Sagradas Escrituras. Como decimos en términos humanos, ¿cree usted que a Dios le tiembla el pulso para destruir a un cristiano, a un individuo que está ofreciendo estas perversiones en un altar santo, donde habita el Espíritu Santo de Dios? A Dios, hermanos, no le va a temblar el pulso. Y tal vez pensamos, pero ¿cómo Dios va a destruir a un cristiano? ¿Cómo? Bueno, pues déjeme decirle así de pasadita, que Dios, la muerte física es una disciplina de Dios. Así para terminar rápido, la muerte física es una disciplina de Dios. Pero eso sería demasiado fácil. Ay, Dios mío, entonces esto significa que Dios puede destruir el templo de otras formas, y no solamente con la muerte física, sino de otras formas. Una de ellas es entregándote a la apostasía. Otra forma es entregándote a tu propia voluntad, que vivas como tú quieras, abandonándote a tu propia concupiscencia. De esa manera. O si Dios quiere, con la muerte física. Es impresionante, amado hermano, no se te olvide por un segundo que todos los días estamos viviendo delante de un Dios santo, y que este cuerpecito es un templo del Espíritu Santo, y que dentro de ti hay un altar santo al Señor. ¿Y qué es lo que estás ofreciendo en ese altar diariamente? Para los que estén haciendo esto: adulterio, fornicación, mentiras, hechicerías, robos, corrupción, fraudes, mentiras, engaños, hipocresía. Porque dice Pablo que todavía hay cosas semejantes a esas. O sea que la lista todavía no termina, continúa. Se va el aliento, amados hermanos. La dignidad del Evangelio es eso, dignidad. Vivir apropiadamente delante de nuestro Dios. Le compartí en el programa anterior que lamentablemente nosotros siempre aplicamos o entendemos la dignidad como: no soy digno de esta bendición, Señor. No soy digno de recibir esto, Señor. No tiene nada que ver. Es vivir apropiadamente para dar, para consagrarnos, para honrar y respetar a nuestro Dios, bendito sea su nombre. No se trata de lo que tú recibes, sino es lo que das.
lo que ofreces en tu altar de tu templo que es tu cuerpo. De eso estamos hablando. Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Todo lo que nosotros sembremos, lo vamos a cosechar. Todo. Si es en el área espiritual, si es en el área económica, si es en el área moral, si es en el área familiar, si es en el área de la iglesia, no importa. Si es en la mentira, en el engaño, en el robo, en la hipocresía, en la mentira, en la corrupción, no importa. Todo lo que sembremos, lo vamos a cosechar. El problema, aparte de todo esto, el problema es que lo estamos ofreciendo en un altar santo. Es decir, estamos ofreciéndole a Dios fuego extraño. Ahora, hay pecados que no son tan fáciles de ver. Y esos pecados están, amados hermanos, son los pecados del alma, los pecados del corazón. Ahora escuche esto, amados hermanos. Esto es impresionante porque esto ya nos habla de ataduras. Las obras de la carne ya vimos que son manifiestas, son visibles, obras de la carne. Pero en esto que le voy a mencionar, ya tiene que ver el diablo. Escucha, mi amado hermano, por eso Dios nos ordena que cuando pequemos debemos arrepentirnos, confesar nuestro pecado a Dios, renunciar a esos pecados y apartarnos de esos pecados, porque si no hacemos ese arrepentimiento verdadero, si no regresamos a Dios, si no volvemos a Dios, escuche, entonces entra operación legal, la cual va a demandar el enemigo. Y es cuando entra la atadura. Este tema es muy importante, hermanos, es extenso, aunque no es el tema en este momento. Por eso Dios nos ordena arrepentirnos. Por eso nuestro arrepentimiento debe de ser verdadero, genuino, retornar a Dios, regresar a Dios, humillándonos delante de su santidad. Aunque a esto a algunos les parezca religioso, no me importa. Porque si no nos apartamos del pecado, si no nos arrepentimos del pecado, entra una operación legal que se llama atadura, porque el diablo va a reclamar sus derechos sobre esa vida. Escuche. Hay pecados que son del alma, del corazón, como es el orgullo, la soberbia, la vanidad y la altivez. Algunas personas piensan que estos son sinónimos. Si tú quieres verlo como sinónimos, no importa. Vamos a repetirlos. Orgullo, soberbia, vanidad, altivez, mentira, engaño, la idolatría o el egoísmo, la hipocresía, el odio, la venganza, la corrupción y la doble moral. Aparte de las obras de la carne que son manifiestas. Cuando son manifiestas las obras de la carne, somos totalmente y moralmente responsables delante del Altísimo. Cuando no hay arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, cuando no confesamos nuestros pecados a Dios en el nombre de Jesucristo, cuando no nos apartamos de esas prácticas pecaminosas y perversas, entonces entra una ley en la que el enemigo reclama sus derechos sobre esa vida. Y entonces hace la atadura. Y empieza a manifestarse la soberbia. Pues ya pequé. ¿Quién no peca? ¿Que todos son muy santos? Empieza a haber otras manifestaciones. Empiezan a manifestarse las ataduras del alma. Algunos le llaman fortalezas del alma. Otros le llaman ataduras, como le quieras llamar, pero yo creo que es mejor atadura o ligaduras.
del alma. Empieza a manifestarse la soberbia, la vanidad. Todos pecan, yo por qué no. La altivez, el orgullo. Y el medio de expresión es tu cuerpo, es tu templo. Esto se llama fuego extraño. La mentira. Empiezas a encontrar una facilidad tremenda para mentir, para engañar a tus hermanos. Empieza a crecer tu egolatría, tu egoísmo. Empieza a manifestarse la hipocresía, el odio, la venganza, la falta de perdón y la corrupción en todas sus formas. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no andamos en la dignidad del Espíritu. ¿Qué espera el Espíritu de Dios de nosotros? ¿Qué espera el Espíritu Santo de mí? Arrepentimiento verdadero. Que me regrese a Dios, que retorne a Dios. Porque Él me ha capacitado, como le mencionaba en el programa anterior, nuestro Dios nos ha capacitado espiritualmente y moralmente para la gloria de su nombre, para vivir apropiadamente delante de nuestro Dios. No crea usted eso de que usted le puede dar órdenes al Espíritu Santo o al Señor Jesús o aún a Dios. Usted no crea esas mentiras. El Espíritu Santo no es nuestro sirviente. El Espíritu Santo demanda, el Espíritu Santo es Dios y demanda de nuestro cuerpo, demanda de su templo, las cosas que estamos ofreciendo en su altar santo, un fuego extraño. Ahora entendemos las palabras del apóstol Pablo, donde aquellos que participan de la mesa del Señor indignamente, ahora entendemos por qué indignamente, porque no andan apropiadamente delante de Dios. Ahora entendemos. ¿Y qué dice que le sucede? Por lo cual hay muchos enfermos, otros debilitados y otros ya murieron físicamente. Hace unos momentos le mencionaba que Dios puede disciplinar con la muerte física a una persona que está ofreciendo fuego extraño en un lugar santo que es el cuerpo que Dios te ha dado como templo del Espíritu Santo. Muchos debilitados nunca pueden levantarse espiritualmente. Por más que oran y por más que ayunan y por más que gimen, no pueden levantarse. Están debilitados, están enfermos. Si se me permite la expresión, enfermos espiritualmente y también con alguna enfermedad física como retribución por sus hechos, por las cosas que está ofreciendo en el altar santo de Dios, que es su cuerpo. Amados hermanos, ¿qué espera el Espíritu Santo de nosotros? Que abandonemos las obras de la carne, que dejemos de practicar las cosas de la carne, y una vez confesados todos esos pecados, procurar tu liberación espiritual. Porque seguramente si tú practicaste muchos o varios o algunos de estos pecados, por algún tiempo, posiblemente cayeron sobre ti ataduras. Y por eso tú no puedes arrepentirte. Lloras, pero llorar no significa que estás arrepentido. Llorar puede significar un cargo de conciencia nada más. Por eso debemos hacer teshuvá, arrepentimiento, regresar a Dios, retornar a Dios, cambiar nuestra mentalidad, regresar a Dios, a las sagradas escrituras, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, mis amados hermanos. Por último, quiero decir,
Hermanos, el poder no está en nosotros. No está en nosotros. Hemos leído en las Sagradas Escrituras que todo lo recibimos de Dios. Todo. Muchas personas dicen, ¿quieres poder en tu vida? Ora mucho. Así que mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Amados hermanos, esto no es así. La oración es una responsabilidad, es un privilegio, es un deber. El poder no es nuestro. El poder no es nuestro, hermanos. Eso Dios nos lo concede por gracia y solo por gracia, en obediencia a la búsqueda de nuestra vida en Dios para la gloria de su nombre. El poder no es nuestro. Es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos este punto. Por eso está la dignidad. Andar como dignos de Dios, andar como dignos del Señor Jesús y andar como es digno del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios pone al mismo nivel estos 5 puntos. Andar como dignos del Evangelio, que es otro punto que vamos a compartir, y andar como dignos del llamamiento y vocación con que fuimos llamados por la gracia del Padre Celestial. Amados hermanos, temamos delante de Dios y examinemos, observemos, analicemos qué clase de perversiones estamos ofreciendo en nuestro altar de nuestro cuerpo, delante del Dios vivo, santo y verdadero. Quizás algunos están ofreciendo fuego extraño. Temamos delante de nuestro Dios, mis amados hermanos, y volvámonos con todo nuestro corazón, volvamos a nuestro Dios, amándole, glorificándole en todo para la gloria de su nombre. Mis amados hermanos, agradecemos al Padre Celestial por esta bendición de compartir las Sagradas Escrituras con ustedes. Agradecemos a nuestros pastores y a nuestra cobertura, al licenciado Moisés Castillo y a su esposa Jessica Coronado, por brindarnos esta oportunidad, por darnos este tiempo y compartir esta bendición de hablar y compartir las Sagradas Escrituras con el pueblo del Señor y con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, amados pastores, y les cubra con su sangre preciosa. Y a todos nuestros amigos, hermanos y pastores de Libertad para las Naciones Mundial, mandamos un cariñoso saludo desde Tel Aviv, Israel. Que el Señor esté bendiciendo, amados hermanos, abundantemente sus vidas en cada área para la gloria de su nombre. Si el Señor nos permite, nos estaremos viendo la próxima semana, si la voluntad del Señor. Aquí estaremos compartiendo las Sagradas Escrituras con todos ustedes. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.